Hola, bienvenidos a nuestro curso de Matemáticas para la Olimpiada. Es un gusto tenerlos aquí. En esta clase vamos a ver el principio de las casillas. Este es un principio que se usa mucho en combinatoria. Nos va a servir para hacer problemas de conteo, problemas relacionados con maneras de organizar, por ejemplo, información en un tablero, digamos. Esa clase de cosas. Lo vamos a ver por medio de ejemplos y con los ejemplos esto debe quedar más claro. El principio realmente es muy sencillo. El principio dice lo siguiente: si se tienen n más 1 objetos que se deben repartir en n casillas, entonces debe haber al menos una casilla en donde se colocaron al menos dos objetos. Una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso lo que tenemos es lo siguiente. Por ejemplo, acá hay dos maneras. Imaginen que tenemos cuatro fichas y esas cuatro fichas las queremos colocar en un tablero. Ese tablero va a tener tres celdas. Lo podemos hacer de varias formas. En la imagen hay un ejemplo. Entonces lo podemos hacer como se ve en la imagen, en la primera imagen, y podríamos colocar tres casillas, tres fichas, una en cada celda. Lo que va a pasar es que la cuarta ficha va a tener que compartir un lugar con alguna de las que ya colocamos. Y ese es, digamos que el mejor escenario, ¿no? Porque incluso podríamos tener tres fichas y dejar una celda vacía. Eso quiere decir que dos ya están compartiendo un lugar y la cuarta ficha más aún. Incluso si la cuarta ficha la colocamos en la celda vacía, siempre va a quedar una donde comparten dos el espacio. Ese es lo que se llama el principio de casillas y es una cosa muy sencilla de explicar, pero que como van a ver es muy útil para resolver problemas de conteo, ya sea para las matemáticas de la Olimpiada de Matemáticas o también puede servir para otras áreas. Por ejemplo, si ustedes están en computación, tienen que trabajar con árboles, tienen que trabajar con ciclos, con grafos, que son maneras de representar con diagramas conceptos del área. Todos esos conceptos en algún momento van a tener que contar caminos o van a tener que contar alguna otra propiedad del árbol en este caso o del gráfico. Todos esos se les puede aplicar este principio. Para aplicar el principio vamos a verlo por medio de ejemplos. Entonces, los ejemplos van a ser los siguientes. Voy a ir resolviendo paso a paso los ejemplos con ustedes para que vean cómo se utiliza. Este es nuestro primer ejemplo. Imaginen lo siguiente. Tenemos un tablero, como dice aquí, un tablero de 5 por 5 y queremos colocar reyes de ajedrez en este tablero de manera que no se ataquen entre sí. Recordando, el rey en el tablero de ajedrez se puede mover un cuadro en cualquier dirección a partir de su posición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues este es un problema que combina una demostración por construcción. Nosotros damos la cantidad máxima que queremos y otra demostración de que no puede haber una cantidad mayor de reyes. Como son reyes, como el movimiento es muy sencillo, se puede ver lo siguiente. Hay una forma de poner 9 reyes en el tablero, como se ve marcada en la ilustración. Si nosotros los ponemos de esta manera, cada uno de estos reyes está en su propio espacio, por llamarlo de alguna forma, sin que ataque a ninguno de los demás. Y la pregunta ahora es si podemos poner 10. Si yo pongo el décimo rey, lo tendría que poner, por ejemplo, aquí, pero cualquiera de los dos que están a los costados lo ataca. O lo podría poner aquí, por ejemplo, ¿no? O aquí, no importa dónde lo ponga, siempre va a haber al menos un rey vecino que lo pueda atacar. Ya comenzamos a sospechar que es imposible poner 10 reyes en el tablero. Sin embargo, eso no es lo mismo que hacer una prueba. Como el tablero es de 5 por 5, podríamos como que considerar todos los casos posibles en el tablero. Podría funcionar. ¿Cuál es el problema con este enfoque? Que si el tablero es de 50 por 50 ya no es más fácil. Y los reyes son los que se mueven más fácil, pero podríamos tener, por ejemplo, el caballo, que el caballo tiene un movimiento muy especial. Y entonces la prueba ya no es tan clara, ya no es algo que nosotros podemos decir que matemáticamente hemos logrado demostrar. Entonces aquí es donde vamos a utilizar el principio de casillas. Vamos a hacer lo siguiente. Acá dibujé 10 reyes. Tengo 10 reyes en esta ilustración.
Y el tablero lo dividí como puede verse en regiones. Entonces, nuestro tablero de 5 por 5 ya está dividido. Está dividido en 9 regiones, cada una como se ve en la ilustración. ¿Cómo vamos a utilizar el principio de casillas? Vamos a decir así, si pudiéramos, si pudiéramos colocar, bueno, cada una de estas regiones es una casilla. Como tengo 9 casillas, aquí lo voy a escribir. Entonces, cada región es una casilla. Entonces, cada región es una casilla, pero como tengo 9 regiones y 10 reyes, por el principio de casillas, tiene que haber una región donde hay 2 reyes. Entonces tengo casillas, son 9, y reyes son 10. Entonces ahora concluyo que hay una región con 2 reyes. Y lo voy a poner así, porque esto básicamente es la prueba que necesitábamos. Eh, Fíjense que al principio no nos dice cuál es la región. Lo que sí nos dice es que, aunque yo no sé cuál, pero por este argumento de conteo, siempre voy a encontrar una de esas regiones marcadas donde comparten 2 reyes. Y eso quiere decir que esos 2 reyes se van a atacar porque la región es muy pequeña. O sea, la región mide 2 por 2 o mide 2 por 1. Y en una región así, los 2 reyes siempre se atacan. Y ese es el fin de la prueba. No puede haber 10 reyes en el tablero. Entonces, a lo más hay 9, utilizando el principio. Entonces, este es un ejemplo de cuál es la idea, ¿no? Detrás de las casillas. Ahora, las casillas no tienen por qué ser literalmente celdas en un tablero. Puede ser algo más abstracto, como muestra el siguiente ejemplo. El problema dice así. Demuestra que para cualquier entero positivo n existe un múltiplo de n que consiste de puros dígitos del 0 y el 1. Entonces, este es un problema abstracto, pero se resuelve igual. Uno tiene que pensar quiénes son las casillas y quiénes son las fichas. El problema no es trivial, es un ejemplo del alcance que tiene este resultado. Entonces, recordemos algo de teoría de números. Cuando yo divido un número entre n, en este caso, el resultado puede tener a lo más n-1 valores en el residuo. Se los puedo escribir aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el residuo de dividir entre n tiene a lo más n posibles resultados. El residuo puede ser 0 en el caso que la división sea entera. Puede ser 1, 2, etcétera, hasta n-1. Entonces, estas van a ser mis casillas, cada uno de estos posibles residuos. Y voy a forzar el problema a que la prueba salga por el principio de casillas, que es una estrategia.
Entonces ahora necesito decir quiénes van a ser mis fichas. Entonces hay una forma ingeniosa de construir las fichas. Entonces de entrada estas van a ser las que voy a llamar casillas. Ahora mi conjunto de fichas va a ser el siguiente. Voy a empezar con el 1, voy a seguir con el 1, 1 y así sucesivamente hasta llegar al número que tiene puros unos, n veces. Y voy a decir que estas son mis fichas. Perdón, muy importante, para que pueda usar el principio. N más 1 veces. Y estas van a ser las que voy a usar como fichas. Entonces ya está en la forma que quiero. Tengo n celdas y n más 1 fichas. El principio dice que hay una celda que comparten dos. Entonces de acá vamos a deducir, por el principio de casillas, que van a existir dos números, voy a llamarles A y B. Estos números pues van a ser fichas de manera abstracta, van a pertenecer al conjunto F. Esto va a ser con A menor que B. Y que tienen el mismo residuo, es decir, están en la misma celda. Eso lo voy a poner aquí arribita. Entonces voy a decir así. Tal que A y B tienen el mismo residuo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo divida B menos A, ese número va a tener residuo 0, porque tanto A como B tienen el mismo residuo. Entonces voy a poner, por lo tanto, B menos A es un número con la propiedad. Es un número, voy a ponerle el número. Requerido. Sí, tiene el mismo residuo, B y A tienen el mismo residuo, B menos A tiene residuo 0, es un múltiplo de n por lo tanto porque no tiene residuo, y además está hecho de puros unos y ceros que se van a obtener al realizar la resta. Entonces, este es el número que estamos buscando, este es el número que tiene esta propiedad. Y aquí empleamos el principio de casillas, aunque no existen realmente ni el tablero ni las fichas, es una construcción abstracta que estamos haciendo. Y esa es la idea detrás del principio. En nuestro siguiente ejemplo vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo más objetos? Y esta es una generalización, es otra forma de extender esta idea. Lo planteé de esta manera en forma de proposición. La proposición dice así. Si se tienen k por n más 1 objetos o más de esta cantidad que se deben repartir en n casillas, entonces debe haber al menos una casilla en donde se colocaron k más 1 objetos, o a lo mejor se colocaron más, pero puedo garantizar que existen estos k más 1. ¿Qué es lo que está diciendo este principio? Supongan que tienen un conjunto, un salón de clase con 25 personas. Pues el año tiene 12 meses. Entonces, 2 años tienen 24 meses, pero son 25 personas. Tiene que haber 3 personas que cumplen el mismo mes. Aquí estoy pensando, las casillas son los meses del año, tengo 12.
pero en este caso 25 lo puedo escribir como 2 por 12 más 1. Y aplico la proposición. Entonces, como es 2 por el número de casillas, es decir, hay un mes del año donde hay 3 personas que corresponden. Y entonces de este grupo yo ya sé que tiene que haber 3 personas que tienen el mismo mes de cumpleaños, simplemente por un argumento de conteo. Esa es la idea detrás de esta generalización. Ahora, ¿en qué situaciones es útil esto? Pues tenemos el siguiente ejemplo. El problema dice así: demuestra que si colocamos 9 puntos dentro de un cuadrado del lado 4, entonces habrá 3 de ellos que hagan un triángulo con área menor o igual a 2. Este problema tiene dos partes. Primero tenemos que usar el principio para contar y después tenemos que usar un argumento de geometría. Y es un problema doble. Vamos a ver primero. Imagínense que, como se ve en la figura, divido el tablero en 4 partes iguales. Entonces, cada uno de estos cuadros más pequeños es un rectángulo de 2 por 2. ¿Ok? ¿Qué me dice el principio? Tengo 9 puntos y tengo 4 celdas. Este número 9 yo lo puedo ver como 2 por 4 más 1. Eso quiere decir que, aunque yo no sé en cuál, puedo garantizar que una de las celdas, es decir, uno de los rectángulos pequeños, tiene 3 puntos del conjunto dado. Entonces, de acá ya sabemos que hay un rectángulo le voy a poner región. Acá, ojo, porque uno de esos puntos, o sea, 3 de esos puntos podrían ser colineales. Y si están sobre la misma recta, el rectángulo, técnicamente hablando, no existe. Pero voy a suponer que ese es perdón, el triángulo, técnicamente hablando, no existe. Pero voy a suponer que ese es un triángulo degenerado, es un triángulo de área cero, que sigue cumpliendo con la propiedad. El área es menor o igual a 2. Ahora, ¿por qué razón? Para todos los demás casos, donde sí puedo formar un triángulo, como aquí, el área no puede rebasar 2 unidades. Y bueno, para eso tengo otra ilustración que les voy a mostrar. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Este es el triángulo más grande que puedo construir. Si yo tengo un triángulo cuyos vértices están dentro de la región, siempre puedo prolongar los lados de ese triángulo hasta que toquen con los lados del rectángulo exterior. Entonces, no es muy difícil ver que eso hace que el área crezca, porque el rectángulo es más grande. Entonces, el triángulo es más grande, perdón. Los triángulos con mayor área siempre tienen vértices en los lados. Muy bien. Y entonces ahora voy a anotar algo más. Si consideramos aquí los puntos que se llaman A y A', la afirmación es que el área de A'BC es más grande que el área de ABC. Esa afirmación. Y le voy a poner así: el área del triángulo A'BC es mayor que el área del triángulo ABC. ¿Por qué será cierta esta afirmación? Bueno, esta es la parte de geometría.
Resulta lo siguiente. Imaginen que trazan desde cada uno de los vértices de este lado, que estoy dibujando de azul, una línea paralela al lado opuesto BC. Si yo trazo una línea por aquí paralela a BC y otra línea por aquí, por el otro vértice, esos son los valores extremos. Esas líneas tienen la distancia más grande y más pequeña al lado opuesto. Tiene que ver con otra área de las matemáticas, el área de cálculo. Es un problema de máximos y mínimos. Lo que está detrás es esto. Entonces resulta que el valor más grande y el valor más pequeño de la distancia van a estar dados por los valores de los vértices. Entonces, por eso es que la afirmación es verdadera. Entonces yo puedo repetir este argumento con los otros dos vértices, el vértice B y el vértice C. Lo que va a resultar es lo siguiente, la segunda afirmación es que el triángulo de mayor área tiene vértices que coinciden con el rectángulo. Pero pues el rectángulo es de 2 por 2 y su área es 4. Entonces el área de este triángulo es la mitad. Es la mitad de la figura, entonces es área 2. Y eso ya demuestra lo que queríamos hacer. Entonces eso demuestra que existe un triángulo. Entonces existe un triángulo de área menor o igual a 2. Ya lo que queríamos demostrar por principio de casillas y una construcción geométrica. Y vamos a concluir esta clase con un último ejemplo, un ejemplo un poquito más abstracto del alcance que tiene poder hacer estos argumentos de conteo. El problema dice así. Se tienen 501 caballos en un tablero de ajedrez de 30 por 30. Demuestra que hay dos de ellos que se atacan entre sí. ¿Cómo se va a emplear el principio de Casillas aquí? No es nada obvio. Este es un ejemplo, muy buen ejemplo del tipo de problemas que uno esperaría en la Olimpiada de Matemáticas. Es un problema donde tengo una cantidad muy grande de objetos, una cantidad que yo no puedo visualizar al 100, y de alguna manera yo tengo que decir algo, algo que se cumple o que no se cumple de esta cantidad muy grande de objetos. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta situación? Bueno, uno piensa, tengo que utilizar el principio de casillas de alguna manera, no sé cómo, pero sé que es por allá. ¿Cómo lo puedo usar? Pues de entrada, ¿cuántas celdas tenemos? Tenemos 30 por 30. Quiere decir que tengo 900 celdas. Pero 900 es más grande que 501, así que esta no puede ser la forma de realizarlo. Lo que sí puedo hacer es dividir el tablero de manera que lo divida en regiones de 3 por 3. No es obvio por qué lo voy a hacer, pero después de explicarles va a ser bastante explícito porque eso es lo que nos conviene realizar. Entonces, ¿qué pasa si seguimos con esta idea? Muy parecido a la idea de los reyes. Si yo tengo un tablero de 900 celdas, vamos a dividirlo en regiones de 3 por 3. ¿Ok? Tiene que haber 100 regiones de 3 por 3, porque cada una tiene 9 celdas. Entonces, en el tablero existen
100 regiones de 3×3. Muy bien, entonces tengo 100 regiones y tengo 501 caballos. Ahora sí, mis celdas van a ser las 100 regiones y mis fichas son los 501 caballos. Pero resulta que 501 es igual a 5 por 100, ¿verdad? Más 1. Por el principio de casillas, existe una región. Acá voy a hacer un símbolo matemático para presentarles. Cuando yo escribo esta E invertida, este es el símbolo que usamos los matemáticos para decir que existe. Entonces existe una región que va a tener 6 fichas. Donde aquí las fichas son los caballos. Entonces existe una región que va a tener 6 fichas. Nuestras fichas van a ser los caballos. Y ahora vamos a ver lo que pasa con esta región. Esa región es la que se encuentra dibujada en la imagen. Aquí tenemos nuestro tablero de 3×3. Y esa región la voy a dividir como se ve en la pantalla. Entonces la voy a dividir a su vez en otras regiones. La región A consiste de 2 celdas. Esas celdas no tienen por qué estar unidas. Pueden ser celdas disjuntas, como se ve en la figura. La región B consiste de estas 2 celdas. Si se fijan, estas celdas son especiales porque las elegí de manera que los 2 extremos de la región A corresponden a un movimiento válido del caballo. Si yo tuviera el caballo en el primer punto de la región A, con un movimiento yo lo podría llevar a la segunda, al otro extremo. Y lo mismo pasa para la región B. Si yo empiezo, por ejemplo, aquí arriba en la región B, con un movimiento del caballo yo podría llegar al otro extremo. Entonces están escogidas están escogidas a propósito para que cumplan esta propiedad. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos 5 regiones, A, B, C, D y E. Entonces dividimos el tablero en 5 regiones, como se ve en la imagen. Pero como tengo 6 caballos, por el principio de casillas, tiene que haber una región con 2 caballos. Entonces, por el principio de casillas, tiene que haber una región con 2 caballos. Entonces tiene que haber, lo voy a poner como existe, una región con 2 caballos. Pero nuestras regiones fueron hechas de manera que los caballos, cuando están en una de estas regiones, se atacan entre sí. La región E, pues como mencionamos, simplemente está ahí para que pueda funcionar al principio, pero en la región E no puede ir ningún caballo. O sea, no puede ir 2 caballos a la vez, esa la podemos descartar. Pero cualesquiera de la A, B, C o D están puestas de manera que si en cualquiera de esas regiones hay 2 caballos, esos caballos se están atacando. Y eso es justamente lo que dice el problema.
Entonces, por el principio de casillas existe una región con dos caballos y estos se tienen que atacar. De manera que, aunque no podemos dibujar un tablero de 30 por 30, o aunque pudiéramos, pero pues, ¿qué vamos a ver en un tablero de 30 por 30? Con 501 caballos. Pero no importa la forma, no importa la cantidad de combinaciones que sean, no importa cómo, siempre va a haber dos que se atacan, aunque no los podamos visualizar. Y eso es lo que dice el principio. Este es el último ejemplo que les quería mostrar de este principio tan bonito. Y espero que les pueda ser útil para sus ejercicios de combinatoria. Ya solamente me queda agradecerles por su atención a ustedes primeramente y también me gustaría agradecer al doctor Leonardo Martínez que tiene esta página que es un libro en línea de combinatoria, es de más que combinatoria, es un libro de matemáticas para ciencia de datos. Entonces, de ahí es de donde tomé los ejemplos y el material que les estoy compartiendo. Pues por mi parte es todo, les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima.